Hola, soy Elizabeth de Janet Jules y bienvenidos a nuestro canal y no olvides suscribirte para estar atentos a todas nuestras novedades. Hoy os traigo un vídeo para que veáis la importancia de los detalles. Vamos a hacer este neceser, un neceser que aprenderéis a colocar la cremallera, pero luego mirad cómo lo transformamos, cambia muchísimo. Detalles, lo que os decía, cinta que hemos hecho con cordón y hemos hecho una trenza con dos colores para que quede así distinto. Luego hemos utilizado una chapa metálica que pone handmade y chapitas autoadhesivas, con la plancha, perdón, termoadhesivas, con forma de estrellitas y hemos colocado también una tira vaquera. Realmente son detalles sencillos, pero que cambian muchísimo el proyecto. Esperamos que os animéis a hacerlo. Lo podéis hacer con muchas cosas que tengáis, pero que a veces, ay, me gusta, pero no sé cómo ponerlo. Ponedlo, cambia muchísimo. Vamos a ver cómo lo hacemos y, como siempre, al final del vídeo nos dejáis algún comentario y algún like. Muchas gracias y vamos a verlo. Para realizar este proyecto hemos utilizado una loneta, no colocaremos guata ni entretela, ya es suficientemente con el cuerpo que tiene. Importante, la cremallera exactamente de la misma medida que la tela. Y encima colocaremos el forro. Realizaremos una costura con la pata para cremalleras. De esta manera será mucho más sencillo colocarla. Aquí tenemos que abrir. Cuando la tenemos, le daremos la vuelta y realizaremos una costura al filo para que nos quede bien sujeto. De esta manera evitamos que el forro se nos enganche cada vez que abrimos y cerramos el bolso o el neceser. Queda perfecto. Cuando ya lo tenemos, exactamente lo mismo con el otro lado. Enfrentamos la cara con la cremallera y enfrentamos los dos forros. También que quede en el margen de la cremallera y lo mismo, una costura en la parte superior con la pata para cremallera y cuando la tenemos le daremos la vuelta para hacer una costura al filo. Y como decíamos, de esta manera evitamos que el forro se nos enganche al abrir y cerrar cada vez el bolso o el neceser. O cualquier proyecto, básicamente. A continuación, lo que haremos será colocar un trozo de tela vaquera. Cortamos, en este caso es de 10 centímetros u 8, y haremos o buscaremos como si hiciésemos la costura para que no nos quede muy abajo. En este caso seguiremos exactamente las líneas de la tela, colocaremos alfileres y realizaremos una costura a pata. Este trozo de tela puede ser más ancho, más estrecho, lo que tengáis, no tiene que ser exactamente de esta medida. Podéis variarlo sin ningún problema. Y como veis, ahora hacemos una costura al filo para que quede más estético. Y ahora doblaremos la parte inferior. Aquí podríais hacerlo más grueso, más estrecho, como os convenga. Y aprovechando que es una tela con rayas, pues haremos lo mismo. Seguiremos las líneas para que visualmente quede mejor. Plancharemos y colocaremos alfileres y realizaremos una costura al filo. Cuando ya lo tenemos, ahora ya vamos a hacer la cinta. Como os decía, en este caso hemos utilizado cordón estándar que utilizamos para las mochilas o las bolsas de merienda, y hemos seleccionado dos en color azul marino y uno en blanco. En los extremos pues cosemos un poquito para que nos sea más fácil, que no se separen, y lo sujetamos y vamos realizando una trenza. Podríais hacerlo con 3 colores diferentes, con 3 colores iguales, con 2, con 1, lo que queráis. La idea es hacer algo diferente, único y fácil y sencillo. Cuando la tenemos, pues ahora es ver un poquito la medida que necesitamos. Probablemente serán unos 25 centímetros
y con la máquina pues realizamos también otra costura para que no se nos desmonte la trenza. Cortamos el sobrante y ya la tenemos. Ahora sí que ya vamos por el montaje final. Colocaremos la cinta en la parte superior a 1 centímetro, centímetro y medio, y ahora enfrentaremos las dos caras, derecho con derecho y los dos forros. De este modo nos queda a un lado la tela, a otro lado el forro. A continuación haremos que la cremallera quede plana y sujetaremos con alfileres. De esta manera conseguimos que quede la cremallera bien terminada al final de todo. Y lo mismo con el otro lado, abriremos un poquito la cremallera que nos quede casi en el centro y también la colocaremos plana, que coincida, y con un alfiler nos queda sujetado. Colocaremos alfileres alrededor y realizaremos una costura dejando una apertura en el lateral del forro. Las costuras las hago siempre en los laterales porque al abrir el neceser o el monedero o el bolso pues no ves la costura, así queda mucho mejor. Vamos cosiendo. Aquí que hay la cinta hacemos una doble costura para que nos quede más sujeto y ya terminamos dejando la apertura. Vamos a hacer dos sistemas para hacer las esquinas. O bien abrís y colocáis las dos costuras que queden enfrentadas. Cuando veis que las costuras coinciden, colocamos un alfiler y tomamos con la regla tomamos medida desde el extremo unos 3 centímetros. Nos hacemos una línea recta y por la línea es donde realizaremos la costura. El otro sistema que tenemos sería marcar un cuadrado. Si en el otro caso las medidas eran a 3 centímetros, en este caso será a 2 centímetros, porque es la medida que nosotros marcamos para cortar y luego sería el margen de costura, nos acabaría quedando a 3. Así que hacemos desde la costura 2 centímetros. Aquí cortamos y luego al unir las costuras y realizar la costura nos quedará a 3 centímetros, que es exactamente lo mismo que habríamos hecho en el otro sistema. Si os fijáis, quedan exactamente igual. La costura nos vendría por aquí y esta es lo mismo. Así que podéis decidir lo que mejor se adapte a vosotras. Cuando ya lo tenemos todo, si hemos hecho el primer sistema, pues cortamos las esquinas dejando un pequeño margen. Si os fijáis, este sería también el cuadrado. Bueno, pues ya lo tenemos. Ahora ya podemos darle la vuelta y utilizaremos el giraesquinas para sacar bien las esquinas y sobre todo la cremallera. De esta manera nos quedará bien colocadito y todo perfecto. Ahora ya nos queda un neceser, un bolso bien bonito, pero ahora es lo que os decíamos al principio de todo. Vamos a utilizar alguna chapita o algún detalle para que nos quede más bonito todavía. Marcaremos el centro, podemos utilizar un alfiler como marca y luego colocaremos donde querríamos que nos quede. Realizaremos unas pequeñas marcas porque deberemos realizar unos pequeños cortes. Yo utilizo el descosedor, es lo más fácil y cómodo, pero tenéis que hacer un corte muy pequeño. Os ayudáis colocando la mano por dentro
y así el corte será más controlado. Y con un descosedor hacéis un pequeño agujero, casi, para que podamos meter la chapita. Casi es mejor que sea más pequeño y si necesitáis más, pues ya lo haríais. Si no, luego os puede ir demasiado grande. Y es tan sencillo como hacer el corte, colocar las pestañas y por detrás colocaremos una chapita que ya viene con la chapa de Handmade, con estas ranuras, y doblaremos. Y ya la tenemos. Es súper sencilla de colocar y queda muy bonita. Parece ya más profesional. Y ahora por último lo que haríamos será con la plancha colocar estas estrellas termoadhesivas. En nuestra página web tenemos estrellas, perlas, brillantes, lunas, lo que queráis. Tenéis bolsitas con surtidos. Y aquí pues colocamos las estrellas solo en un lado, pero las podéis colocar en los dos lados, por arriba, como os guste más. Aquí ya es a la elección de cada una. Para colocar, simplemente mantener con la plancha unos segundos, yo le voy dando vapor, sacamos, lo volvemos a colocar y esto pues 2, 3, 4 veces. Pensad que justo cuando está muy caliente es fácil que se desenganchasen, así que tenéis que esperar un poquitín y luego ya os quedan muy fuertes. Incluso lavando pues no desaparecerían. Pues ya lo tenemos. Realmente queda muy chulo, esperamos que os haya gustado. Por cierto, nos queda lo último, realizar el cierre de la apertura. Y ahora sí, desearos que os guste, que os animéis a hacerlo, que este verano llevéis alguno similar. Y como siempre, si os ha gustado nos dejáis algún like, algún comentario y nos vemos en nuestro próximo vídeo. Muchas gracias.